El barroco es un movimiento artístico del siglo XVII que se desarrolló en Europa. Fue una corriente cultural que abarcó todas las manifestaciones artísticas desde los inicios del 1600, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 150 años. Este periodo de revolución artística se manifestó en los campos de escultura, arquitectura, literatura, arte y música. Los motivos de surgimiento de esta manifestación se dieron por factores relacionados con el Vaticano, que se encontraba bajo duras críticas que cuestionaban sus actos de corrupción, cuestionando a la Iglesia Católica con la existencia de la virginidad de María y la autoridad del Papa. Esto debilitaba profundamente el poder del clero. En política, el ideal político era la monarquía absoluta, aunque en algunas naciones la burguesía adquirió poder. En los países católicos, la nobleza y el clero apoyaban a la monarquía a cambio de mantener sus privilegios. Las doctrinas religiosas establecidas por el Concilio de Trento agudizan la oposición entre católicos y protestantes. El pueblo vive mal en sus villas, o estos deciden emprender una nueva vida en busca de un bienestar que aumenta la pobreza urbana. Kepler analizó el movimiento planetario. Newton descubrió la fuerza de la gravedad. Galileo sostuvo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Torricelli inventó el barómetro y midió la presión atmosférica. Y Descartes expone el plano cartesiano. Podemos decir que el siglo XVII es esplendoroso en arte. Durante esta centuria gobernaron España los llamados Austrias menores, con quienes el país entra en plena decadencia. Al igual que en el siglo XV, los monarcas delegan su poder en válidos o primeros ministros. Felipe III, de 1598 a 1621. Hereda de Felipe II, un gran imperio en bancarrota y en conflicto con Inglaterra y los Países Bajos. Firma la paz con Inglaterra y una tregua de 12 años en los Países Bajos. Expulsa la península de los moriscos que normalmente trabajaban en el campo agrícola, lo cual empobrece el país. Los nobles aumentaban su poder. La economía se estanca y se acuñan monedas de cobre en lugar de las de oro y plata. Felipe IV, de 1621 a 1665, otorga el poder al conde duque de Olivares, quien intenta mantener la supremacía de España frente a Francia en la guerra iniciada en 1635. Con el Tratado de Westfalia, España pierde territorios de Países Bajos. Holanda logra su independencia en 1659, poniendo fin a la guerra con Francia. Se inicia una paupérrima economía nacional. Carlos II, de 1665 a 1700, tenía 4 años cuando heredó el trono, por lo que lo regenta su madre Mariana de Austria. Gobernaron varios nobles durante su reinado. Se independiza Portugal. Las constantes guerras con Francia ponen un manifiesto la decadencia total de España ante la fuerza de aquella nación guiada de imparable poder. Carlos II nombra sucesor suyo al duque de Añejo, el futuro Felipe V, nieto del rey francés Luis XIV, lo que dio origen a la Guerra de Sucesión. El pesimismo. El dolor, las penalidades y el sufrimiento eran comunes en Europa y por ello se instala un pesimismo intelectual. El desgaño. Sigue en la euforia del siglo anterior y surge en la literatura recordando a la que supusieron la danza de la muerte o a las coplas de la muerte de su padre. Otra es la desconfianza en los valores humanos. Se afirma que los humanos son malos por naturaleza, como consecuencia del pecado original y no podía mejorar sin ayuda de la gracia divina. Y la angustia. La existencia del hombre se convierte en una constante lucha titánica entre las fuerzas del bien y el mal. En el Renacimiento se prolongan 2 líneas en el arte pictórico y escultórico, la de los pintores Correggio y Rafael, y culmina con el Greco, busca la gracia delicada estilizando las figuras. La mitología clásica ofrece argumentos deslumbrantes, los procesos son representados como deidades paganas y a los santos se les otorga prestancia corporal y gesticulación olímpica. La representada por Miguel Ángel exhibía esfuerzo y sensuosidad, gigantismo y hasta violencia. Fue dominado estilo heroico. Muchos artistas consideraban su radical falsedad, por eso muchos adoptan la ironía o sarcasmo. Por ejemplo, Velázquez pinta dioses como granujas de barro. El barroco gusta de los contrastes, los claroscuros, las dualidades conflictivas
y frente a cuadros de refinada belleza se pintan unos que destacaban la fealdad. La desconfianza general en el mundo, la seguridad de que todo es engaño, arte y literatura se llenan de adivinanzas, conceptos, alegorías, símbolos, enigmas, entre otros. El barroco representa la norma de sencillez y naturalidad en el lenguaje que fue vigente, como vimos en el siglo XVI. Se acepta por escritores como Lope de Vega. Los escritores ya no buscan la naturalidad, valoran más bien lo contrario y así se recurre al ingenio. Dentro de la literatura suelen distinguirse dos tendencias estéticas, el conceptismo y el culteranismo. Sus máximos representantes fueron Quevedo y Góngora. El conceptismo es un acto que expresa la similitud que se expresa a objetos diferentes. Esa acción de relacionar va desde simple comparación hasta la metáfora. El escritor hace un esfuerzo para ver relaciones o forzarlas, obligando al lector a parecido trabajo para comprenderlas. Y el culteranismo forja los conceptos con una gran orientación formal. No existe una oposición de método a la hora de escribir, sino en materiales idiomáticos. La poesía lírica siguió dos direcciones, la clásica y la continuadora y la superadora. Para el estudio de la poesía del siglo XVII, se distribuyen los escritores en grupos o escuelas. Estos eran el grupo sevillano, el grupo aragonés, el madrileño, el andaluz que figuraba en el cuerpo antequerano. La épica en verso y la novela. La poesía épica no alcanzó el mismo esplendor que se logró en Italia, incluso con excelentes poemas épicos de Lope de Vega, Fray Diego de Ojeda y Bernardo de Balbuena. En la novela desaparecieron los libros de caballería y va declinándose a la poesía pastoril. Actitudes en la literatura española. Los escritores reaccionan así ante la crisis barroca. Evadiéndose a ella, cantan hazañas gloriosas del pasado o presentan un mundo ideal en los que los problemas se resuelven con prontitud y triunfo. Con estoicismo, exponen su queja desalentada sobre la vanidad del mundo, la fugacidad de la belleza y la vida. Moralizando, critican los defectos o vicios proponiendo modelos de conducta acordes con la ideología. Satirizado o burlándose de la realidad, Quevedo, Góngora y la novela picaresca. Son autores como Juan Eusebio Nierenberg, Sor María de Jesús de Agreda, franciscana, que acongojó con sus cartas a Felipe IV los que hacían una prosa ascética. Existieron historiadores como Manuel de Melo o Antonio de Solís y tratadistas políticos como Quevedo, pero sin lugar a dudas, el más destacado fue el diplomático Diego Saavedra Fajardo, famoso por su obra Idea de un príncipe político en 100 empresas.